vamos a orar, vamos a orarle al Señor. Oremos así como estamos, Señor. En esta hora estamos aquí rendidos a ti, Señor, reconociendo tu autoridad, tu señorío, reconociendo, Señor, tu soberanía. Sabemos que tú eres Dios, Señor, y no solamente eres el Dios del universo, sino que eres el Dios nuestro, Señor. En ti creemos, en ti esperamos, y sabemos que eres un Dios real, un Dios que escuchas, un Dios que responde, Señor, un Dios que cuida. Bendito seas para siempre. A ti que estás sentado en el trono damos la gloria, y al Cordero que está sentado a tu diestra, Señor, damos la gloria también, Señor. A través de tu Espíritu Santo te glorificamos y te reconocemos, Señor, como Dios, como soberano, como poderoso. Bendito seas en esta hora. Gracias porque nos permites libremente reunirnos en este lugar para poder alabarte, poder cantarte, poder, Señor, escuchar tu sabiduría, Padre. En esta hora te pedimos, Señor, que la luz de tu evangelio, la gloria de Jesús, Señor, la luz de Jesús resplandezca en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre, que tu gloria esté en este lugar, Señor. Que toda esta atmósfera, el techo, Señor, todo este lugar, Señor, esté lleno de tu presencia, Señor. Y te pedimos, Padre, que toda nube de oscuridad sea echado fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y todo espíritu de incredulidad sea echado fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. Muchas gracias. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables con tu poder en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 ¿Pueden acomodarse, hermanos? ¿Pueden acomodarse? Sabemos que Dios es bueno, amén, hermanos, y para siempre es su misericordia. A través de la palabra de hoy vamos a ver que Dios tiene grandes beneficios para su pueblo y la humanidad. Hermanos, Dios premia la humildad. Dios, hermanos, galardona, premia a los que son humildes. Y también Dios, hermanos, tiene una provisión. También tiene un nuevo nacimiento, una redención para aquellos que escuchan su palabra y le quieren creer, hermanos. Y Él también da una guía diaria a nuestras vidas. Y también Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Dios siempre estará allí presente. Queremos esta mañana hablar que la palabra de Dios requiere de ¿qué dice, hermanos? Hacedores. De hacedores. De hacedores. Y hemos escogido este paisaje, este hermoso paisaje, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí usted ve doble. Usted ve doble. Está el agua, usted puede ver las nubes y ve un reflejo, hermanos. Ve un reflejo. Y muchas veces el reflejo alumbra más que lo original. Pero aquí podemos ver que el original, o sea, la parte de arriba es más luminosa que el reflejo. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos de la misma manera, nosotros somos el reflejo de Dios, hermanos. Dios es el original y en nosotros la gente puede ver a Dios, hermanos, cuando nosotros somos no solamente oidores de la palabra de Dios, sino también que somos hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, la palabra de Dios. Y hubo un siervo, un hermano de Jesús que se llamaba Santiago. Santiago, hermanos, este hombre le habló a las 12 tribus de Israel, le predicó a las 12 tribus de Israel, eran ya creyentes en el evangelio, así como nosotros también. No estamos hablando de personas fuera de la iglesia, sino que personas que ya estamos en la iglesia. Y a las personas que estaban en la iglesia de las 12 tribus de Israel, que ya eran cristianos, él les dice: mire, no sean oidores, no sean solo predicadores, sino también sean hacedores de la palabra de Dios. Y es el mismo mensaje que hace 2000 años también se nos da esta mañana, hermanos. Porque podemos estar en una iglesia. Me decía alguien, me preguntaba esta semana alguien, me decía: mira, hubo un hombre que llamó al pastor. Le llamó al pastor y le dice: pastor, yo he estado en su iglesia por muchos años. Mi nombre
Mi nombre es Daniel. Mi nombre es Daniel. Pero quiero continuar asistiendo a esa iglesia. Pero yo quiero que ya no me llame Manuel, sino que me llame Ángela. Imagínense. Tenía mucho tiempo de estar en una iglesia. Y me decía este hermano, bueno, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Entonces yo le di mi opinión, le di mi respuesta. Hermanos, la iglesia es pública, no se le puede cerrar las puertas. Y qué bueno que venga, porque la palabra de Dios es la que cambia, hermanos. Amén. Jesús cambia. Y del oír viene la fe. Y hermanos, Dios puede transformar a una persona, hermanos, porque esas cosas son espíritus que entran dentro de la persona. Y solamente Jesús puede sacar cualquier espíritu, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que es mayor el que está con nosotros, el que está en el mundo, hermanos. No dude eso. El que está con nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros es mayor, hermano. Jesús que está en nosotros es mayor que cualquier espíritu que pueda andar fuera de acá. Vamos a ir a Santiago, hermanos. Santiago capítulo 1. Santiago, hermanos, presenta una tesis a los judíos. Y resulta que ellos creían, hermanos, que cuando una persona era tentada, era culpa de Dios. Entonces, Santiago, en su tesis, quiere explicar a los cristianos que eso no es así. Y quiere que entiendan, hermanos, que de Dios no puede venir nada malo. Vamos a leer el verso 12. El verso 12 del capítulo 1 de Santiago. (1:12) de Santiago dice: al que soporta las dificultades, Dios le bendice, y cuando la supera, le da premio y honor más grande que pueda recibir: la vida eterna que prometió a quienes le aman. Verso 13: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Entonces, en su tesis, Santiago quiere que quede claro y le dice: ¿saben qué? Cuando ustedes estén sufriendo o estén pasando luchas o tentaciones, no es culpa de Dios, no viene de Dios. Yo quiero que digan conmigo: cuando estemos pasando luchas y tentaciones, no vienen de Dios. No vienen. Ahora, hermano, dice, ¿por qué? Porque Dios, el mal no puede tentar a Dios. Y tampoco, hermanos, Dios no va a tentar a su pueblo para que haga el mal. Entonces, Él dice, mire, lo malo no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es bueno. Entonces, después de haber explicado eso, Él se salta, hermanos, a lo que vamos a empezar. Y vamos a empezar el verso 16. En su tesis explica el verso 16 y 18. Hermanos, a esta gente, considerando a Dios. Dice acá el verso 16 y 18. Amados, leo aquí: mis queridos hermanos. En esta versión dice así. En esta dice, hermanos, mis queridos hermanos, no os engañéis. Ahora, aquí dice en esta versión, hermanos, y es una versión acreditada, o sea, es una versión del lenguaje actual, y dice: mis queridos hermanos, no sean tontos, le dice a los que dicen en el capítulo, en el versículo 1. Versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas, saludos. Entonces a esas 12 tribus les dice: hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Verso 17: Dios nunca cambia. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Dios nunca cambia, nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio ¿qué cosa, hermanos? Vida eterna. Ahora Santiago les dice: miren, nada malo viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno. Todo lo que usted disfruta, hermanos. Aquel joven rico le quiso decir a Jesús: maestro bueno,
en Mateo 19. Pero Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solamente ¿quién? Solamente Dios. Usted y yo no somos buenos, hermanos. No somos buenos, nosotros somos malos. Pero si alguien ve algo bueno en nosotros, es la obra de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Es la obra de Jesús en nosotros. Es lo que ha echado raíces en nuestras vidas, hermanos. Es la conducta, el carácter de Jesús en nuestras vidas, lo que la gente puede ver, hermanos. El único bueno es Dios. Y nosotros somos buenos porque Dios está en nosotros, hermanos. Y nosotros somos como una rama que da fruto, hermanos. Entonces dice aquí el verso 16, mis queridos hermanos, no se engañen, no debemos engañarnos a nosotros mismos, creyendo, hermanos, que somos algo sin serlo. Imagínense, nos engañaríamos a nosotros mismos, según este verso 16, hermanos, si nosotros pensamos que Dios nos tienta en las luchas. Nos engañaríamos al pensar que lo malo viene de Dios. Entonces dice Santiago, no se engañen. Y dice el verso 17, toda buena dádiva. Nuestros padres nos daban buenas dádivas. A mi padre, a mí, mi padrastro a mí me prometió algo, pero nunca me lo pudo dar. Nunca pudo dármelo. Y me mantuvo muchos años trabajando y me decía, te lo voy a comprar. Y nunca me lo compró. Hermanos, y yo lo recuerdo y tengo la foto en mi cerebro, hermanos, de lo que era. Pero así pasó, hermanos, por alguna razón no pudo. Y los padres a nosotros recordamos también los buenos regalos que nos han dado. Nos han dado buenos regalos, hermanos, nos han dado buenas dádivas. Pero ¿saben qué, hermanos? Aunque nuestros padres nos hayan dado buenas dádivas, buenos regalos, nunca se comparan a los regalos de Dios, hermanos. Dios nos da buenas cosas. Dios, hermanos, nos da todas las cosas buenas. Y no solo cosas buenas, nos da cosas perfectas, hermanos. Dios, imagínense, lo compara aquí como el creador del cielo. Cuando los judíos leen esto, el creador del cielo, hermanos, el que ha hecho todos los ejércitos, todo el cuerpo celestial, hermanos, el sistema solar, las galaxias, todas las estrellas, la luna, todo eso. Génesis 1:14 al 19 dice que Dios en el cuarto día creó el sol, creó la luna y creó las estrellas. Ese creador de las luces, hermanos, de la verdad, es el que nos da todas las cosas buenas. Amén. Y una cosa buena que Él nos ha dado, hermanos, es la salvación, hermanos. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Él nos ha dado redención, nos ha renovado, hermanos. ¿Hay algún mejor regalo que ese? No hay mejor regalo que ese, hermanos. Quiero que leamos aquí, si no mal recuerdo, en Mateo 7:11. Y después regresamos, póngale una marquita ahí a Santiago. Mateo capítulo 7, verso 11. Nuestros padres, hermanos, buenos padres que Dios nos dio, que aunque sea en pobreza, hermanos, nos dieron ropa, nos dieron alimento, bueno, nos dieron casa, hermanos, todas esas cosas, mucho más que eso, nuestro Dios. Dice el verso 11 del capítulo 7 de Mateo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Buenas a aquellos que se lo pidan. ¿Qué se requiere para obtener las cosas buenas de Dios? Pedirlas. Pero hay que saber pedir. Hay que saber pedirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que si usted quiere algo bueno, ¿qué sería algo bueno? ¿Qué es algo bueno que usted quisiera, hermanos, espiritualmente? Solo pídaselo a Dios. Si usted quiere salud, Dios se la da. Si usted quiere, hermanos, trabajo, Dios se lo da. Si usted quiere comida, Dios se lo da. Si usted quiere ropa, Dios se lo da. Si usted quiere casa, Dios se lo da. Dios se lo da, hermanos, todo aquello que esté dentro de su voluntad. Y lo que Él le va a dar, hermanos, como decía nuestra hermana, un carro lleno de problemas. No le va a dar eso. Le va a dar algo que, hermanos, algo bueno.
algo que le va a servir, algo que le va a responder, hermanos. Y eso es en lo material. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice que nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa eso? Que tenemos, hermanos, parte de la naturaleza de Dios dentro de nosotros. ¿Puede imaginarse usted? Tenemos, hermanos, parte de la naturaleza de Dios en nosotros, su Espíritu Santo. Y además de eso, tenemos su palabra en nuestros corazones, hermanos. Y vivimos a través de esta palabra. Entonces sigue diciendo otra vez aquí en Santiago, hermanos, el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. No se olvide eso, viene de arriba. Y desciende del Padre, ¿de qué, hermanos? De las luces. Dios es Padre de luces, Dios es Padre de verdad, Dios es Padre de gloria, hermanos. Por ejemplo, la luna puede sufrir un eclipse y ser opacada la tierra. Hermanos, el sol puede sufrir un eclipse con la luna y puede ser opacada. El sol, la luna, las estrellas pueden sufrir, hermanos, pueden ser cubiertas por las nubes y no alumbrarnos, como hoy, por ejemplo, hermanos, o otras veces cuando llueve. Pero ¿sabe qué? Nada puede eclipsar la bondad de Dios, hermanos. La bondad de Dios no puede. ¿Sabe qué, hermanos? Ese Padre de las luces, ese Padre del sol, de las estrellas, de la luna, hermanos, tiene su luz todo el tiempo hacia usted y hacia mí. La luz de Dios está ahí. Nunca puede, hermanos, desvanecerse. Nunca puede desaparecer. Siempre está ahí. No hay nube, hermanos, de problema. No hay nube de oscuridad que pueda apartarla. Usted tiene que confiar y caminar y estar seguro que donde quiera que usted va, hermanos, Dios va con usted. Cuando usted está con Dios, hermanos. Y esa es la garantía que Dios nos da. Y sigue diciendo el versículo 17. Toda buena dádiva y todo perfecto viene de lo alto, que desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios, hermanos, no cambia. Los tiempos cambian, las estaciones cambian, las personas cambian, todo cambia, hermanos, pero Dios permanece como una ancla, como un barco cuando se le pone la ancla, hermanos. Y hay barcos que tienen hasta 50 anclas, 11 anclas, y tiran sus anclas, y esas anclas, hermanos, mantienen el barco ahí sostenido. Así es Dios, hermanos. Dios no cambia, Él es firme. Los que necesitamos cambiar somos nosotros, hermanos. Usted y yo necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar de intenciones, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, cambiar nuestra conducta, nuestras acciones. Nosotros necesitamos cambiar, y el único que puede cambiarnos, hermanos, es Dios, si tú estás dispuesto, si tú quieres, porque Dios no cambia a la fuerza. Así es que Dios, hermanos, está allí todo el tiempo. Dios no muere. Dios, hermanos, no lo mueve nadie. Dios no lo cambia nadie, hermanos. De eso debemos estar seguros. Y dice el versículo 18, dice el versículo 18 de Santiago: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer de la palabra de verdad, para que fuéramos las primisas de sus criaturas. Y pudiéramos explicar, hermanos, cada palabra de este versículo. Mire lo que dice aquí. El versículo, bájale, si vamos a unir aquí, bájale un poquito. Dice, ahí está bien, dice, hermanos, el 16, ustedes lo podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Lo podrán reconocer, pues no hacen, todavía está en Mateo, dice el verso 18, hermanos, el verso 18 de Santiago: en el ejército de su voluntad, dice este versículo. O sea, hermanos, Dios en su voluntad, Dios en su complacencia, hermanos, quiso que usted y yo fuéramos sus hijos, hermanos. Ahora somos hijos de Dios, y por ende, hermanos, somos los herederos. Versos 17 y 18, verso 18 de Santiago 6. Por la voluntad de nuestro Dios, dice el 17, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además de darnos esto, Él quiso que fuéramos sus hijos. En su voluntad, hermanos, en su complacencia, Él ha querido que parte de los seres humanos seamos sus hijos. Yo le pregunto a usted,
¿Es usted hijo de Dios? Ahora, si usted y yo somos hijos de Dios, ¿es por la voluntad de quién? La voluntad de nuestro Dios. Y ahora dice aquí, dice, hermanos, además quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio ¿qué cosa, hermanos? Vida eterna. Mire, no podemos ser salvos por obra. La única manera de ser salvos es oyendo la palabra de Dios. La única manera que Dios salva al ser humano es a través de palabras, sencillamente a través de palabras, hermanos. Y el mismo Juan en los últimos capítulos dice, hermanos, 20, 21, 30, dice, hermanos, que esto fue escrito para que creamos y para que creyendo tengamos ¿qué cosa, hermanos? Vida eterna en Cristo Jesús. Así es que tenemos que ser oidores, pero oidores ¿de qué, hermanos? De la palabra. Dios da el mensaje. Ahora usted escucha y usted puede ser salvo a través de la palabra solamente. No es a través de los milagros. No diga yo voy a tener un milagro para entregarme a Cristo Jesús. Yo voy a esperar esto. No, es a través de la palabra de Dios. Y ahora dice aquí, hermanos, además quiso que fuéramos sus hijos, por eso, por medio de la buena noticia. ¿Qué es la palabra? La noticia. ¿Y cuál es la buena noticia, hermanos? Que Cristo salva. Cristo salva. Si usted ve en las noticias, en los diarios, hermanos, el gobierno cerró 17 días, hermanos, hay falta de trabajo, hay muchas cosas, pero usted en la palabra de Dios solo va a encontrar buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias, hermanos? Jesús salva. La sangre de Cristo limpia de pecado. Hay un reino eterno para aquellos que creen en Él. Y ¿sabe qué, hermanos? Como hijos de Dios somos también herederos. Quiero que leamos algunos versículos, hermanos, con relación a esto. Busquemos Efesios capítulo 1, verso 13, sin perder Santiago. Efesios capítulo 1, versículo 13. Cada parte de la escritura está, hermanos, ratificada y apoyada en otras partes de la Biblia. Leamos aquí en Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Está hablando el apóstol Pablo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué, hermanos? En amor. Él nos escogió a través de la palabra, a través de Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos un pueblo santo, sin mancha, sin arruga delante de Él, hermanos. Hay papeles arrugados, hermanos. Hay ropa ajada. Cuando la ropa está sin planchar, está ajada, está arrugada, hermanos. Entonces, eso, hermanos, en el pueblo de Dios, de una manera espiritual, Dios lo ha quitado, hermanos. Y ahora somos, dice, sus hijos, por amor, por su misericordia. Ahora dice el verso 5, hermanos. Verso 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de ¿qué? De su voluntad. La palabra predestinar, si usted la divide, quiere decir un destino previo. Entonces nosotros, hermanos, ya Dios fijó nuestro destino. ¿Y sabe cuál es el destino nuestro? La vida eterna, hermano. A través de la fe, su destino ya está predestinado. Es contrario a aquellos que creen en la encarnación y todas esas cosas y confunden predestinar como quien dice, yo escojo a este, yo desecho a este, yo escojo a este. No, sino que nuestro destino, hermanos, va a ser vivir con Cristo y con Dios por toda la eternidad y con sus ángeles, hermanos. ¿Cuántos van para ese lugar? Ese es nuestro lugar. Para allá vamos. Y tenemos que ir con gozo, hermanos, contentos, caminando. Porque para ese lugar vamos, hermanos, y aunque alguien quiera detenernos, seguimos adelante, porque esa es nuestra meta y ese es, hermanos, nuestro propósito. Colosenses capítulo 1, verso 5 también, mire, hablando de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 5, apoyando lo que hemos leído, que a través del mensaje de Dios hemos recibido, hermanos, la adopción. Colosenses capítulo 1, verso 5 dice: a causa de la esperanza reservada para vosotros. ¿A dónde dice que está reservada, hermanos? Allá en los cielos. Verso 5:
de la cual oíste antes en la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de la verdad, hermanos? El Evangelio. Dice esta versión: ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. ¿Qué nos tiene guardado Dios allá en el cielo, hermanos? Vida eterna. Vida eterna. La vida eterna es mejor que el 401k, hermanos. La vida eterna es mejor que cualquier retiro, hermanos. Sabe que los gobiernos hoy están adelantando, o sea, la persona tiene que estar más de edad para retirarse. Y entre más de edad está, más rápido se muere y no va a disfrutar nada, hermanos. Así es que yo lo que hago es que disfruto cada día, hermanos. Cada día. Si quiero tomarme algo, yo lo compro, hermanos. Si quiero comerme un pescado frito, lo que sea, hermanos, yo disfruto cada día. ¿Para qué esperar después de los 70, hermanos? Uno que ya llegó a los 70, un señor que ya llegó a los 70 me dijo: ¿sabes qué? No, mejor disfruta cada día. Porque sabes que hoy que yo me he retirado, solo paso en dos partes, me dice: en el hospital o en mi silla ahí viendo televisión. Así es que en el doctor, en el hospital, así paso. No, hermanos, Dios nos tiene reservada. ¿Y qué nos tiene reservada? Una nueva Jerusalén, hermano. Una ciudad santa, una vida eterna sin problemas, hermanos, sin enfermedades, sin nada de eso. ¿Por qué? Porque hemos oído, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y le hemos hecho caso ¿a qué? Al mensaje de Dios, hermanos. Hágale caso al mensaje de Dios. Ahora, hermanos, aquel que no escuche la palabra de Dios, ¿qué le espera? Un castigo. Un castigo, hermanos. Habrá un castigo. Y ese vendrá. Y por eso la palabra de Dios dice: escapa de ese castigo. Dice: huye de estas cosas que van a venir. Apártate de la inmundicia de este mundo. Sigue a Dios a través del mensaje de la palabra, hermanos. Y volvamos otra vez a Santiago, hermanos, y veamos el versículo 19. Entonces, después que hemos sido salvos, después que hemos, hermano, por la voluntad de Dios, hay unas características. Hay, hermanos, una conducta que nosotros debemos de seguir. Y veamos qué es lo que Santiago dice. Versículos 19 y 20. Esto sabéis, dice Santiago, mis amados hermanos, repito, a la iglesia, a los hijos de Dios, porque cada uno sea pronto, ¿para qué dice la palabra de Dios, hermanos? Para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Entonces, cuando somos salvos, hay un estilo de vida, hay un carácter, hay una conducta, hay una característica, hermanos. Y una de las características es que sabemos escuchar, sabemos poner atención. Y aquí en esta versión dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás. Nosotros tenemos que ser buenos escuchadores, hermanos, y callados. Callados. Esa es una característica de una persona que ha nacido de nuevo. Esa es una característica de alguien que es hijo de Dios. Esa es una característica de un hombre, de una mujer que es renovada en el Señor, hermanos. Dice: escuchen a todos y sobre todo, hermanos, escuchemos a Dios. Así es. Debemos que estar dispuestos, debemos que tener, hermanos, de una manera humilde y voluntariamente obedecer a Dios y hacer lo que Él nos manda a través de su palabra. Oidores, todos tenemos que ser oidores, hermanos. No debemos de hablar más de la cuenta. Un hombre que habla mucho quiere decir que no tiene a alguien que le escuche. Una mujer que habla mucho quiere decir que no tiene un esposo que le escuche. Así es que es muy importante, hermanos. Las mujeres, las hermanas tal vez son criticadas porque tienen esta característica de hablar bastante. No sé si será cierto, hermanos. No sé. Pero también hay hombres, ¿no? Hay hombres. A veces le decimos a los hombres: tú hablas más que una mujer. A veces, así. A veces se nos dice así. No sé qué cierto será, hermanos. Pero ¿sabe qué? El hablar mucho es falta de conversión, hermanos.
Porque cuando uno habla, cuando uno escucha a alguien, antes de hablar, uno tiene que razonar, uno tiene que, hermanos, reflexionar, uno no tiene que ser pronto para hablar. Y eso es lo primero que aprendemos cuando somos salvos, hermanos. Y si usted lee la palabra de Dios, vamos a leer algunos versículos y usted lo sabe, hermanos. Así es que una de las características es, hermanos, saber escuchar y escuchar a todas las personas. Cuando su jefe le habla, ¿cómo usted responde? Cuando un hermano lo critica, ¿cómo usted responde? Todo hermano que por la voluntad de Dios ha sido regenerado, sea presto, ¿para qué? Para escuchar. Si usted es una persona que oye y responde sin razonar rápidamente, hermanos, no está convertido todavía. Tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Generalmente las esposas son puestas, hermanos, para corregir al esposo. Las hermanas son puestas para ayudar al esposo. Ese es el trabajo del esposo, de la esposa, perdón. Y nos corrigen. Haz esto así, haz esto allá. Y a veces, hermano, uno quiere hablar, ¿no? Uno quiere decir algo. Sí. ¿Para qué te moviste a esta línea? ¿Por qué no te vas en esta línea? Etcétera, hermanos. O cuando las mujeres también, hermanos, se tardan un poquito más para salir, creo, ¿no? Para alistarse, hermanos, en el espejo, todas esas cosas que vamos a ver más adelante. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar allí pacientemente, esperando hasta que ellas tomen su tiempo. Porque si usted se alborota y habla mucho, ellas se tardan más a propósito, hermano. Y usted llega más tarde. Así es que, hermanos, tenemos que ser buenos escuchadores y debemos de escuchar a todos. Repito una vez más,